como consecuencia de ello, pues el primer periodo o el periodo establecido por la ley de los primeros 3 meses ya pasó. El Poder Ejecutivo tuvo que solicitarle en este caso, al Congreso de la República, que es el primer poder del Estado, una prórroga de 3 meses más. Creo que faltan unos 45 días más. Cuando concluya ese periodo, ahí pues se vislumbran que habrá problemas, porque por la rapidez, por la lentitud del proceso, todo apunta a que no va a llenar las expectativas que se esperan. Entonces, ¿qué pasa? Que el mismo reglamento establece que todos aquellos ciudadanos de otros países que se encuentren en situación irregular, a partir de ese momento se activa ya lo que es la deportación de todo el que esté en situación irregular en otro país. Y eso ya sería otra circunstancia. En conclusión, para terminar con el tema de la sentencia /168, yo considero que este asunto ha sido abordado con valentía y con gallardía, tanto por el Poder Ejecutivo como por el Tribunal Constitucional, que aunque muchos entienden que creó un problema, en mi opinión lo que ha sido es crear un precedente, porque era ya muy, digamos, lamentable ver a legisladores, a jueces, a abogados, que no se ponían claros en el tema de la nacionalidad, ni siquiera se ponían claros lo que era el tema del concepto tránsito. Algunos entendían que tránsito era pasar 15 días por Santo Domingo, que ya después de 15 días ya tú no era transitorio. Sin embargo, la sentencia dejó claro y establecido que todo aquel ciudadano de otro país que pase por el nuestro y se encuentre en situación irregular, aunque dure 30 años en el Santo Domingo, está de tránsito. Ese era el caso de los ciudadanos haitianos, que muchos de ellos fueron contratados, los de primera generación, o de 4 generaciones atrás, a través de los acuerdos que se hacían entre ambos gobiernos, tanto el gobierno dominicano, que encabezaba Leonidas Trujillo, con el dictador Jean-Claude Duvalier de Haití, para viabilizar lo que era el corte de la caña, cuando la caña era el principal renglón de la economía dominicana. Esa gente que llegaban aquí en ese tiempo de la zafra, si tenían hijos, esos hijos eran automáticamente ya dominicanos, porque el gobierno les daba un carnet en los batalles, que era como un carnet que le daba migración o la Junta, esa era automáticamente su residencia. Pero todo el que se quedó y el que nació en un batey, y que nacen a veces con comadrona o en los mismos hospitales, los hospitales le dan una constancia de nacimiento. Y en aquellos casos donde por una razón u otra el Estado fue cómplice de un fraude, digamos, de manera intencional o por error, y se logró inscribir a una persona de manera irregular, pues ese problema es el que ahora está corrigiendo la sentencia 168/3. Gracias al reglamento y a la ley 168, el reglamento de la ley 169/14, creo que vamos en buena dirección. Eso en cuanto a la sentencia 168. El siguiente tema que decidí narrarle fue la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nuestro país. Ese es un tema que está ahora muy debatido. Quisiera con ustedes compartir, si alguien quiere interrumpirme porque quiera que debe de aportar algo, tiene la posibilidad de hacerlo. Bueno, miren, lo primero es que hay mucha confusión entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión, lo que es también el Consejo. Entonces, para entender lo que está pasando, primero tenemos que ir a hacer un poco de historia sobre qué es cada cosa. Digamos que en San José, Costa Rica, el 22 de octubre del 2014, ahora se produjo lo que es la condena de la CID. La CID es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en San José, Costa Rica. En el año 1969, se celebró una conferencia con la representación de los delegados de los países miembros de la OEA. La OEA es la Organización de Estados Americanos, quienes redactaron un borrador constitutivo de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la cual entró en vigor el 18 de junio de 1978, es decir, 9 años después. 9 años se hizo, en este caso, el borrador, pero no entró en vigencia hasta el año 1978, después que fue depositado en el 11º
10º instrumento probatorio de ratificación de un Estado de la Unión Europea. A la fecha de hoy, 25 de los 34 estados que conforman las organizaciones americanas, la OEA, son parte del tratado. Los antecedentes del hecho se van a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando una comisión, los países americanos entonces, en el año 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se reunieron en México para trazar lo que es la primera hoja de ruta de lo que es la de la defensa de los derechos humanos a nivel continental. Inmediatamente terminó la Guerra Mundial y entramos en lo que era la Guerra Fría. En toda Latinoamérica, menos en Estados Unidos y Canadá, en México sí se instauraron dictaduras y eran normales las violaciones de los derechos humanos, incluso patentizadas por los Estados Unidos, que más bien lo único que les requería a esos gobiernos era una cuestión de orden geopolítico y de orden digamos militar, sin el asunto interno. El dictador le garantizaba lo que los Estados Unidos, entre comillas, entendían, por eso se quedaba de esa manera. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creada en el 69, entró en vigor en el 60. Y la Corte Interamericana no entró en vigor hasta el 22 de mayo del 79, cuando los Estados miembros alegaron o eligieron a los juristas y jueces de la misma en el marco del 7º periodo de sesiones de la misma, es decir, de la OEA. En esa convención estuvo presente la República Dominicana en el 1969, para que tengan una idea de por qué vamos a degenerar en lo que finalmente ocurrió ahora en noviembre 4. Hemos visto ya retrospectivamente que ya para 1945 hay una intención de modificar, de crear un organismo, pero no es hasta el 69 que en Costa Rica ya se hace la conferencia. Y de esa conferencia nace entonces lo que es la Corte Interamericana, que también se quedó haciendo, cortesía al gobierno de Costa Rica, que se ofreció incluso a darle unas instalaciones a la CID. Todavía está en San José. A partir de ese momento, la República Dominicana se mantiene tranquila. ¿Qué pasa? Que cuando llega el año 1999, el gobierno dominicano, aunque había participado en la conferencia en 1979, hacía falta que para un país, y eso bueno que ustedes lo sepan, eso está establecido en la Convención de Viena de 1969, los presidentes de la República se eligen para ejercer el poder ejecutivo, pero ellos no son en base a lo que es la teoría de la separación del Estado y lo que tiene la última palabra. El presidente puede salir y puede venir y puede firmar un acuerdo, cual sea, de colaboración académica, militar, lo que sea, pero esos acuerdos luego tienen que ser ratificados por el Congreso, que es donde descansa la soberanía nacional, y el presidente de la República de entonces, del año 1999, el expresidente Leonel Fernández Serena, firmó una carta de intenciones donde él manifestaba que la República Dominicana aceptaba con todos los términos las obligaciones de la jurisdicción de la CID. Sin embargo, el presidente Fernández no cumplió, ese gobierno no cumplió con el requisito protocolar y constitucional de enviar esa pieza para que sea refrendada por el Congreso, en este caso por el Senado de la República. Y eso se convirtió en jurisprudencia, en costumbre. Al año siguiente llega el gobierno de Hipólito Mejía. Oigan esto, señores. Llega el gobierno del ingeniero Hipólito Mejía. Pasan 4 años y el país sigue aceptando de alguna manera los dictámenes de la CID. Es decir, sigue adherido sin estar adherido. O sea, no hemos cumplido el protocolo, pero sin embargo estamos aceptando cada uno. De hecho, vuelve otra vez el presidente Fernández en el año 2004. Y para el 2006, la República Dominicana celebra una reunión extraordinaria de la OEA en nuestra sede de la Cancillería. Y en esa reunión, la República Dominicana elige a uno de los jueces para la Corte Interamericana de Desarrollo.
Esa jueza duró, se llama Cindy Ramírez, duró 6 años en el cargo, del año 2006 hasta el 2012, hasta hace poco. Y sucede que esta sentencia que nos condena, nos acusa de xenófobo, nos acusa entre otras razones, y en algunos aspectos de la sentencia yo debo reconocer que hemos cometido algunos excesos. Todos sabemos que cuando se habla de patriotismo todos nos unimos, pero también tenemos que ser sinceros. En República Dominicana, a la hora de hacer deportaciones, en algunos momentos hemos cometido, porque, como le decían allá, la camiona, los haitianos, se paraban de repente en migración, montaban una cantidad de personas, muchos de ellos sacaban la cédula y la desconocían simplemente porque decían que la cédula era falsa. Entonces, se lo llevaba el camión y lo tiraban directamente de aquel lado de la frontera, rompiendo familias, y eso de alguna manera llegó a no tener que llegar y la Corte falló. En este caso, en mi opinión, lo que había que hacer, en este caso el gobierno lo que tiene es, en este caso, que reconocer en parte el dictamen de la sentencia, pero no el problema básico de que el gobierno se ha visto precisado al no reconocer su totalidad, sino porque tocó un aspecto muy sensible de nuestra Constitución, que fue el tema de la nacionalidad. Que si se hubiera basado la sentencia en un trámite burocrático, en lo que es el tratamiento administrativo de cómo tratar a un extranjero, o incluso si hay que indemnizarse en términos económicos, hay países que lo tienen que resolver con una cuota, que tienen que aportar una cuota coordinatoria económica. Pero fue que la sentencia se transmitió también, porque la sentencia ordenó que convirtiéramos, así lo dice textualmente, que convirtiéramos el dictamen en un elemento esencial de nuestra legislación. Es decir, ordenaba que la República Dominicana entrara en lo que es una reforma constitucional, que ahora muchos lo están pidiendo pero para un tema electoral, que es el tema de la reelección, un sector del gobierno y de la población. Imagínense ustedes entonces que se abra la Constitución para, de alguna manera, decir que todas las personas que nacieron en Santo Domingo son dominicanos por el simple hecho de nacer en la República Dominicana. Eso tampoco se puede permitir. Hay dos formas, en base al derecho internacional, tanto público como privado, y los derechos internacionales del niño, de que todo menor a la hora del nacimiento tiene derecho a una nacionalidad. Y hay dos formas, solo dos, que es el ius soli, por derecho de suelo o por origen, digo por nacimiento. Ius soli es nacimiento, suelo, o el ius sanguinis, que es el derecho de sangre o el derecho hereditario en este caso. En la República Dominicana tenemos una combinación de ambas, pero tenemos también, al igual que de los 194 países que actualmente conforman las Naciones Unidas, 164 de ellos tienen el ius soli, pero no automático. Es decir, que si tú naces aquí, no eres de aquí simplemente por nacer aquí, sino tú naces por el origen de tus padres. Es decir, aquí en España ustedes saben que los hijos de los dominicanos que nacen, si los dominicanos no tienen nacionalidad, si al menos uno de ellos nace dominicano, tiene que ir al consulado a hacer su pasaporte. Yo recuerdo un caso que antes que los ecuatorianos, los colombianos y también creo que todavía se mantienen así los argentinos, como su país le niega la nacionalidad a los hijos de sus nacionales fuera del exterior, nacidos en el exterior. En este caso, el país donde nace se ve la obligación de otorgársela automáticamente. Pero en el momento que España se da cuenta que en esos países ha habido una modificación constitucional, como pasó en Colombia y en Venezuela, en donde esos gobiernos ya empezaron a reconocerle a sus nacionales en el extranjero la nacionalidad de sus hijos, automáticamente entonces España se la retira. Digo, no se la retira a que ya se la ha dado, sino que se la prohíbe a los futuros nacidos. Y ustedes recordarán que hubo un caso precedente en el año 2000, creo que fue en el año 2011, cuando entró en vigencia lo de Ecuador, que se sabía el día y la hora que iba a entrar el tratado. Y los ecuatorianos fletaron 2 aviones para llegar aquí la noche antes de que entrara en vigencia la medida, y uno de esos aviones tuvo un retraso. Tuvo un retraso y cuando llegó aquí a España, pues lo devolvieron, porque tampoco necesitaban en ese entonces visado.
y ya ustedes saben más o menos cómo se manejan esas cosas. Entonces, pues, en este caso la República Dominicana aplicó su derecho interno de que los hijos de los dominicanos, los hijos de extranjeros que tengan República Dominicana, que no tengan, en este caso, documentación, son automáticamente extranjeros. En el caso de los haitianos, el artículo 11 de la Constitución haitiana, es bueno que ustedes sepan ese detalle, el artículo 11 de la Constitución española actual, la Constitución haitiana, establece, al igual que la de nuestra, que todos los hijos de haitianos nacidos, no importa dónde nazcan, son haitianos por derecho. Por lo cual, el argumento de la CID, de la Corte Interamericana de Derecho Internacional, de que nosotros estamos fomentando la patria, que estamos dejando a personas sin patria, que nos estamos dejando sin nacionalidad, es incorrecto, porque en ese caso lo que hay que hacer es remitirlo al Consulado de Haití en República Dominicana para que éste le haga una transición, porque los cónsules y vicecónsules de todos los países, eso lo establece la Convención de Viena de 1961, son oficiales de Estado civil en la jurisdicción donde están asignados. Entonces, las autoridades haitianas en República Dominicana tienen facultad para ello, con su sistema informático, crearle un acta de nacimiento a los nacidos en República Dominicana y luego ingeniársela para transmitirle a lo que es el registro base en Haití, darle un pasaporte haitiano, y eso a la República Dominicana no tendría ningún inconveniente en otorgarle a través de la ley actual vigente de migración, que es un permiso de residencia normal. Bien, a continuación vamos a abrir o bien el turno de preguntas o bien de debate. Mira, si quiere, yo me voy a permitir iniciar con una intervención al respecto, a modo de también aportar algo. Una pregunta, aunque la voy a hacer un poco, digamos, motivada. Fíjense.